Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, dijo que considera al COVID-19 como enemigo de la humanidad. Pero, ¿es realmente el COVID-19 el enemigo de la humanidad? Absolutamente no. El COVID-19 es una herramienta o arma para completar un plan macabro perpetrado por este dragón y sus ángeles que menciona el libro de Apocalipsis capítulo 12, el cual inició una guerra con el cielo y la tierra. Con esta enfermedad, de manera rápida y airada, pretende devorar a las personas sabiendo que sus días están contados. El verdadero enemigo de la humanidad es el dragón que se llama Diablo y Satanás. Y tú estás en una lucha, en una guerra con él. El antídoto y escudo que te puede salvar física y espiritualmente es Cristo, quien lo ha derrotado y sin lugar a dudas lo volverá a derrotar. Esta vez será para siempre. Acepta a Jesús y toma las medidas necesarias para que puedas salir victorioso de este combate. Esta es una serie de temas que estaré compartiendo contigo en esta cuarentena, de lo cual este es el primero. Disfrútalo. Enemigo de la humanidad. Nosotros confiamos en Dios. Recientemente inició una enfermedad que fue nombrada como COVID-19. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto a animales como a seres humanos. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Una persona puede contagiar de COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. Es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga un poco de gripe y no se sienta enfermo. El director de la Organización Mundial de la Salud calificó este miércoles de enemigo de la humanidad al nuevo coronavirus que ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo desde su aparición a fines de diciembre en China. Cuando vi en el diario esta declaración, me llamó la atención, puesto que observo cómo está abrumada la humanidad por este virus. Sin embargo, también me llama la atención de manera significativa las medidas cautelares que se han tomado a nivel mundial para contrarrestarla. Algunas de ellas de manera obligatoria, con el fin de eliminar esta pandemia que amenaza la vida de la humanidad. Todos los gobiernos están tomando las medidas que creen conveniente para contrarrestar a quien acaban de renombrar como el enemigo de la humanidad. Pero, ¿es este coronavirus el enemigo de los humanos? ¿O es un dardo de un sistema entero que es realmente el verdadero enemigo de la humanidad? ¿Cómo saberlo y cómo detectarlo? ¿Qué tiempo tiene operando?
Además del COVID-19, hay otras amenazas que necesitan ser tratadas con la misma urgencia y medida que tal vez se han tomado a la ligera. ¿Cuáles serían estas y cómo solucionarlas? ¿Habría forma de erradicar esta pandemia de la humanidad? Vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Claro, para dar una respuesta certera, utilizaremos el libro de las respuestas sabias, el libro que es celestial y mundialmente reconocido y aprobado. Me refiero a la Biblia, que es la palabra de Dios. Las dos primeras preguntas fueron: ¿es este virus el enemigo de la humanidad o es uno de los dardos de un sistema entero que es realmente el verdadero enemigo de la humanidad? ¿Cómo saberlo y cómo detectarlo? La Biblia presenta el relato de la batalla cósmica. Es la primera pandemia que azotó e invadió la tranquilidad. En el libro de Apocalipsis nos narra: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 y 9. En esos dos textos hace referencia 3 veces al dragón como el causante del desorden que lo terminan sacando del cielo. Tal vez aquí hay un mensaje concerniente a este virus que ha surgido en Wuhan, China, el país que se identifica con un dragón. Sin atacar a los chinos, porque ellos son víctimas, podemos entonces tomar esta figura para decir que así como de la nación del dragón salió la enfermedad que ha puesto a la humanidad en estado sanitario de alarma, es de ese modo que este dragón mencionado en la Biblia inició el caos cósmico que ha puesto a la humanidad en peligro de muerte. Así, hoy la humanidad está en un estado de alarma sanitaria. Así se escuchó una gran voz de alarma para toda la tierra cuando este dragón fue arrojado del cielo. Apocalipsis 12, 10 y 12 nos dicen: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando en el cielo se hace este anuncio, fue de alarma, y esa alarma era para el planeta Tierra. ¿Qué estaba sucediendo? Que el dragón, revelado como el diablo y Satanás, venía para acá. ¿Cuál era su propósito al venir a la tierra? La Biblia nos enseña, libro primero de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar como un león rugiente. ¿Cuál es el propósito del dragón venir a la tierra? Engañar, para traer el caos y la muerte a nuestro territorio. Es por eso que la alarma dice: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Es
ese que se convirtió en enemigo de Dios y fue expulsado del cielo, ahora es tu enemigo y ha venido a la tierra con el propósito de destrucción masiva. Anda alrededor buscando a quien devorar. ¿De qué forma lo hará? Con las armas que le sean más efectivas. Recuerden que estamos contestando nuestras primeras dos preguntas, que son: ¿es este virus el enemigo de la humanidad? ¿O es uno de los dardos de un sistema entero que realmente es el verdadero enemigo de la humanidad? ¿Cómo saberlo y cómo detectarlo? Ya podemos ir comprendiendo de qué se trata. Esto no ha surgido de la noche a la mañana. Es un plan que se entreteje entre la oscuridad con el fin de devorar. Es un fiero enemigo que se ha empeñado en luchar para destruirte por cualquier medio. Es como dijo el director de la Organización Mundial de la Salud: el COVID-19 es el enemigo de la humanidad. Absolutamente no. El COVID-19 es una herramienta o arma para completar un plan macabro que es devorar personas. El verdadero enemigo es el dragón, que se llama Diablo y Satanás. Y tú estás en una lucha, en una guerra con él. Ahora tú puedes decirme: pero yo no tengo enemigos, ni nunca los he tenido. O podrás decirme: mi gran lucha es con fulano o con fulana o con una enfermedad. Me permito repetirte que no. Nada de eso es tu real enemigo. Sí, tienes un enemigo y está buscando la manera de destruirte con esas herramientas y otras más. Mira qué sigue diciendo la Biblia acerca de tu enemigo o acerca de quien te estás enfrentando. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú estás teniendo una batalla con el mismo dragón que fue arrojado junto a sus ángeles del cielo en aquella batalla. ¿Crees que con los productos que se han recomendado para evitar ser contagiado del COVID-19 podrás combatirlo? Con estos productos de higiene puedes librarte tal vez de esta enfermedad, pero jamás podrás librarte de ese dragón que te asedia para devorarte y que para colmo opera en los aires. Es por eso que no te das cuenta en el momento que te ataca. De la misma manera que no puedes saber si quien está a tu lado es la persona que te transmitirá el COVID-19, asimismo, si no tienes las defensas necesarias, no sabrás nunca cuándo y por dónde te está devorando el dragón. Pues muchas de sus armas no son perceptibles a la vista humana. Hoy puedes darte cuenta que el enemigo actual que tienes es Satanás y que tiene muchas maneras de combatirte. ¿Desde cuándo está operando? Desde que se reveló en el cielo hasta nuestros días. Mira cómo lo relata la Biblia. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado,
hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ezequiel 28, 15 y 16. Esa es la declaración de Dios diciéndole a ese dragón cuál fue el motivo por el cual lo sacaron del cielo. A causa de tus contrataciones. Quiere decir que como vio que le daban importancia y se le asignaban múltiples funciones también importantes, entonces en vez de seguir en pos del bien, se llenó de iniquidad, de maldad, de envidia, orgullo, vanidad, y entonces pecó. Comenzó a romper las reglas, a conspirar contra lo correcto, a desobedecer las leyes de su creador. Torció el propósito por el cual fue creado y ahora, en vez de seguir siendo perfecto, se convierte en un ser lleno de iniquidad y pecado. Él fue el originador de la peor pandemia que existe. Así como se originó en Wuhan, China, este nuevo COVID-19 es en Satanás que se originó la pandemia de pecado que hoy azota a la humanidad. Satanás, sus demonios y el pecado son el peor enemigo que ha tenido y que tiene la humanidad. El primer contagio a la tierra fue en el Edén, a la primera pareja, con aquella famosa frase de no moriréis, seréis como Dios, registrada en Génesis capítulo 3, versos 4 y 5. El humano le hizo caso y su mentira trajo como consecuencia la muerte, no solo temporal, también eterna. Hoy la humanidad está aterrada, huyéndole a la muerte que pudiera traerle el contagio del COVID-19. Hoy estamos higienizando más que nunca, acorralados, en cuarentena, con pocas relaciones interpersonales, con medidas de contingencia. Se nota una gran preocupación y desesperación por todas partes. Cabe entonces plantearnos la siguiente pregunta. Además del COVID-19, hay otras amenazas que necesitan ser tratadas con la misma urgencia y medida que tal vez se han tomado a la ligera. Podríamos citar varias. La pregunta que sigue es, ¿cuáles serían estas y cómo solucionarlas? Vamos a ver entonces cuál es el alcance que ha tenido el pecado. Pandemias actuales que necesitan intervención urgente. Atención, mi gente. Pandemias actuales que necesitan intervención urgente. Si usted tiene que ir a cubrir alguna necesidad, muévase ahora. Póngalo en pausa el video y entonces regrese de inmediato. Lo que usted escuchará desde ahora en adelante le dejará mucho más alarmado de lo que ya pudiera estar esta sociedad. COVID 2020 de vicios. No es solo el COVID-19 que debe ser atacado con tanta intensidad,
sin estadísticas, porque no hay una que pueda abarcar lo que está sucediendo realmente. Cada uno sabe de qué manera los vicios están incidiendo en nuestras comunidades. Los vicios tienen tiempo operando y no se han tratado con las mismas medidas que el mundo está tomando contra el COVID-19. Es que esta no mata, no destruye familias e instituciones, no corrompe nuestra comunidad, no se contagia por influencia. Cierto. Sin embargo, centenas de personas lo reciben como algo simpático, como algo happy, sin darse cuenta que es también una arma letal del dragón para devorarte. Muchos gobiernos y autoridades, en vez de combatirlos con la misma energía con la que están combatiendo el COVID-19, son cómplices de la distribución y del consumo. Las drogas, juego de azar, el alcohol, el cigarrillo y otros vicios que afectan y matan de la misma manera deberían desde la OMS ser declarados también como pandemia mundial que destruye y carcome nuestras sociedades. Y se debería urgentemente tomar las mismas medidas. Hay que dejar el pantallazo de hacer creer que se persigue, pero cada día más aumentan los distribuidores y los consumidores. El dragón se le está luciendo. Su plan de devorar está teniendo éxito y las autoridades se lo están permitiendo cual cómplices que colaboran con él en esta mal obra. ¿Es que acaso no fuéramos más felices sin estos flagelos que acaban con las personas en cada rincón de nuestro planeta? Son más significativas las pérdidas que nos dejan estos vicios y otros que no menciono por razón de tiempo, pero que están invadiendo también que los beneficios que les traen a unos pocos que también terminan con la vida desgraciada. ¿Cuántas personas de luto, sin propiedades, sin familias, desorientados, sin dignidad ni moral, sufriendo por esta pandemia? Abre los ojos. Los vicios son otra herramienta pandémica del dragón para destruirte. ¿Y tú qué harás al respecto? Otra de las pandemias que ha cubierto la humanidad es el COVID-2020 de la violencia. No son solo el COVID-19 ni las drogas. Una de las pandemias terribles que aún tiene la humanidad es la violencia. Todos somos conscientes de los males que se atraen por medio de este virus, pero vemos con impotencia cómo es uno de los recursos para enfrentar los conflictos en la actualidad. Padres la utilizan en los hogares. Esposos y esposas se convierten en víctimas cada vez más crecientes. Violaciones sexuales forzadas. Jóvenes y niños enfrentados unos con otros. Y las naciones siguen amenazándose. Fue mediante la violencia que el dragón pretendió, mediante una batalla, arrebatarle a su creador el dominio de todas las cosas. Ahora entendemos qué gran fracaso hubiera sido el que Satanás obtuviera el control. Gracias a la fortaleza de Dios, quien lo combatió hasta destruirle con todo su poder y dominio sobre todas las cosas, este
este malhechor no gobierna todo, porque esa fuera nuestra derrota total. Todos sabemos que el amor es más efectivo que la violencia a la hora de resolver diferencias. Pero cual pandemia, el enemigo le mete en la mente a las personas que la violencia es el mejor método para resolver las cosas. Es por eso que con pánico e impotencia vemos que un hombre y una mujer que se decía que se amaban toman la decisión bajo el control de la ira de quitarle la vida a su pareja, y últimamente, después de cometer el acto, entonces terminan matándose también. Otros utilizan la violencia para tomar lo ajeno. Esos salen dispuestos a matar o a que lo maten. Hay quienes por una herencia, siendo familiares, se violentan. La ira es cada vez más común en un mundo en el que supuestamente hay más personas civilizadas. Mire lo que hacen las personas en muchos de los sitios. Se van a comprar armas, supuestamente para sentirse más seguros, pero eso termina siendo la desgracia. Mientras el dragón tenga cabida en la mente de las personas y no sea corregida la pandemia del pecado, la violencia parece ser el camino para supuestamente traer la paz. ¿Qué le pasa a este mundo? ¿Será que el enemigo alcanzará su meta de devorarte? ¿Por qué tanto odio y rencor? Desde la OMS debería ser declarada también la violencia como una pandemia mundial que destruye y calcome nuestras sociedades, y se debería urgentemente tomar las mismas medidas. Es triste saber que en esta cuarentena hay que estar vigilando de cerca desde los ministerios de género a hogares en donde hay mucha probabilidad de que haya maltratos y violencias en sus distintas formas. ¿Qué pasará contigo? No permitas que el dragón te engañe contagiándote de su violencia. Otro de los males virales es el COVID-20 de corrupción. La corrupción produce una pérdida de credibilidad en los gobiernos, en las instituciones y también en los individuos. Se ha hecho una cultura entre las personas, sea abiertamente o de manera oculta, recurrir a contactos para asegurar un contrato, realizar pagos de facilitación, dar obsequio tras la aprobación de un permiso. Produce una amplia tolerancia social de cultura de ilegalidad generalizada, reducida a grupos sociales que consideran que la ley no cuenta para ellos. Creencia que termina tomando parte de la cultura de un país u organización en la que se resta importancia a este fenómeno. El corrupto y el corrompido ven que la opción de obtener sobornos le proporciona ingresos superiores a sus propios salarios o a los que tienen y merecen. Resulta dudoso que posea fuertes valores quien es capaz de cometer un acto social y legalmente tan reprochable. Cuando existen sólida educación y valores éticos y morales sobre los efectos negativos de la corrupción y la necesidad de tener una actitud de rechazo hacia esta, es más difícil que surjan estos comportamientos en los individuos.
Aunque existen leyes que la castigan, la necesidad de que las personas adopten una postura clara en contra de la corrupción y por pleno convencimiento es fundamental. Si miramos la definición de corrupción, que es recibir algún incentivo para hacer algo que es deshonesto, ilegal o un abuso de confianza, bien podríamos señalar dentro de la corrupción, aparte de lo que vemos en las instituciones gubernamentales, la mentira, que es una de las prácticas más antiguas del dragón. La estafa en todas sus facetas, el engaño, los fraudes en todas sus formas, los cuales empoderan y lucran a quienes lo perpetran en contubernio de maldad para seguir ostentando funciones y puestos ilegítimos por cómo se consiguen. El adulterio, no solo entre el hombre y la mujer, sino también en todas las formas en que se pueda adulterar las relaciones tal cual Dios la instituyó, estén aprobadas o no por cualquier país. La fornicación y todo lo que bajo cualquier estímulo se preste para hacer lo incorrecto, sobre todo en contra de la ley de Dios, establecidas claramente en su palabra desde la fundación del mundo. La corrupción es una práctica diabólica que ha permeado a la sociedad, aún en detrimento de los más vulnerables. Eso debe ser declarado urgentemente por la OMS y todos los organismos internacionales como un caso pandémico en el cual se necesita darle el mismo trato que al COVID-19. Otro virus, COVID-2020, es el egoísmo y la envidia. Estas dos pandemias se parecen y de hecho son de las características más marcadas en el dragón. Por ella echó a perder su lugar delante de Dios por querer usurpar el trono de su creador. La misma Biblia detalla cuáles eran sus pensamientos. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres al Seol, a los lados del abismo. Registrado en Isaías 14, 13 al 15. El egoísta y envidioso desea todo para sí, hasta lo que no le pertenece. Se siente mal si otro prospera. Quiere arrebatarle los méritos a los demás para que crean que es un benefactor. No le importa a quienes tenga que pisar para alcanzar sus caprichos. Hoy vemos cómo por la pandemia del egoísmo y la envidia, por querer acapararlo todo, la tierra sufre bajo grandes contaminaciones industriales. No basta con lo que consiguieron, quieren más y aún lo que tienen otros. Es por eso que se viene tratando el tema de la contaminación y el calentamiento global, un mal que nos hará daño a todos. Pero los actores locales y políticos fingen ante cientos de reuniones que cooperan para que esas cosas cambien. ¿Realmente están cooperando? Los centros de observaciones científicos nos dicen que la catástrofe se avecina veloz. Es el diablo cual león rugiente quien por este medio nos quiere devorar. Pero el egoísmo y la envidia no deja ver claro a la sociedad.
actos vienen y van y nada ocurre. ¿Por qué? Porque los mismos que pactan son juez y parte de este delito. Con pena miramos cómo hay miles y más sin techo, alimento ni agua. Sin embargo, en nuestras casas, empresas, hoteles, restaurantes y demás, comemos hasta más no poder y la que queda se tira a la basura o se desperdicia. Decir esto me duele en el alma, porque tal vez hasta yo mismo esté infectado de esta pandemia. Cada vez menos sembradores, más taladores de árbol, más ambiciosos que secan las aguas en busca de riquezas que no podrán utilizar, porque la muerte los sorprenderá como aquel hombre que se gloriaba de tener mucho y que se saciaría por muchos años. Sin embargo, se llevó la sorpresa cuando escuchó que la muerte había pedido su alma y Dios le preguntó: ¿lo que tienes, de quién será? Lucas 12, 15 al 21. Desde la OMS debería ser declarada también la envidia y el egoísmo como pandemia mundial que destruye y carcome nuestras sociedades. Y se debería urgentemente tomar las mismas medidas que con el COVID-19. Hoy Dios quiere que nos demos cuenta que el dragón es tóxico para nuestras vidas. No el COVID-19 como tal, sino el mismo Satanás, que es el enemigo de la humanidad. Satanás representa una amenaza sin precedente en toda la historia cósmica. Sin embargo, eso tendrá freno. Ya el ser humano debe saber que Dios no contenderá más con él ni con el pecado. La gran realidad es que Dios está a punto de terminar con esta batalla milenaria. Pronto, muy cerca está el tiempo en el que se levantará Miguel otra vez para enfrentar la última batalla. Es por eso que aprovecho esta oportunidad de recogimiento y cuarentena para dar la voz de alarma junto con las Escrituras, a fin de que todo el que crea en Jesús y quiera obedecerle comience a hacerlo. La Biblia nos invita a salir de esas pandemias. Hablando del COVID-19, ¿habría forma de erradicar esta pandemia de la humanidad? Se han presentado un kit para combatir el COVID-19. Dentro de las recomendaciones más complejas que hay para combatir el COVID-19 están: mantenga una distancia entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. Tanto usted como las personas que le rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de las manos y las vías respiratorias. Eso significa lavarse bien con productos antibacteriales y con agua limpia. Cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo o papel con el cual al toser o estornudar usted pueda desechar inmediatamente. Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos, dificultad para respirar, busque atención médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. Consulte las noticias más recientes sobre las zonas de mayor peligro, es decir, las ciudades y lugares donde la enfermedad se está propagando más extensamente. Si le es posible, evite desplazarse a estas zonas.
Si le resulta indispensable salir de casa o recibir una visita, por ejemplo, para conseguir alimentos, póngase una mascarilla para no infectar a otras personas. Si tiene fiebre, tos, dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Llame con antelación e informe a su dispensador de atención de salud sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente o viajeros que pudieran ser afectados con este virus. Estas son las recomendaciones para usted poder librarse tal vez del COVID-19. Hablando del dragón y sus ángeles y también del pecado, ¿habría forma de erradicar estas pandemias de la humanidad? Bueno, les tengo una agradable noticia. Hay un kit para salvarse del enemigo de la humanidad. Alabado sea el nombre de Dios. De la misma manera que hay recomendaciones para vencer la pandemia del COVID-19, asimismo hay recomendaciones para vencer al dragón y su pandemia de pecado. Dentro de las recomendaciones para combatir al dragón y al pecado están: acepte el kit de salvación que le regaló Dios. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer golpe contra el dragón y su pandemia es aceptar ese regalo de Dios que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Con tan solo mencionar su nombre hay poder. Cuanto más si le aceptamos y le amamos de la misma manera que Él lo ha hecho. Él mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Esa es la forma de corresponderle a su amor. Hacer lo que el diablo y sus ángeles no quisieron hacer: obedecer. Tanto usted como las personas que le rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene de la mano y el corazón, la mente. El salmista David pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? Y la respuesta es: el limpio de manos y puro de corazón. Salmos 24, 3 y 4. ¿Cómo se hace esto espiritualmente? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Decidir y realizar el bautismo creyendo en que Cristo puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la verdadera limpieza que puede darse el ser humano. Cuando lo hacemos confiado en la promesa de Dios, Él nos ha prometido que aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Mantenga una distancia entre usted y el dragón y su pandemia de pecado. Ellos cerca de usted representan la muerte. La OMS tal vez nunca tome la iniciativa de que se le trate a esta pandemia de pecado con la misma intensidad que con el COVID-19. Pero usted puede hacerlo
de manera individual. La Biblia nos invita diciendo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 7 y 9. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Romanos capítulo 6, verso 23. Permanezca en la fe y la confianza en Dios a pesar de las tribulaciones y tentaciones. Busque atención divina, que Dios está dispuesto a ofrecérsela. Siga las instrucciones de la Biblia. Para muchos, apartarse de esta pandemia no será fácil. Estarán peleando una batalla contra el dragón. Pero si confían en Dios y perseveran, terminarán triunfantes y victoriosos. Como dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, verso 6. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:17. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Consulte las noticias más recientes sobre las zonas de mayores peligros. Es decir, ¿dónde están las tentaciones y las alucinaciones mentirosas de Satanás, como las que nombramos, y otras que pueden ser perjudiciales? Si le es posible, evite desplazarse por esas zonas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 y 17. Si pones en práctica este kit, Dios será fiel ayudándonos para obtener grandes victorias. Seremos sanados de esa pandemia y nos darán como herencia la ciudad celestial. Un lugar donde enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Volvamos a Jehová, ayunemos. En familia elevemos alabanzas a nuestro Creador mientras estamos en casa. No ocupemos el tiempo discutiendo cosas vanas o viendo cosas vanas. Ensayen cómo responderían ante las propuestas malsanas que el enemigo pueda presentarles, para que cuando lleguen con el poder de Dios estemos listos para desechar lo malo, por atractivo que sea, y estemos también dispuestos a darle entrada a lo bueno en nuestras vidas. Hagamos planes para vivir la verdadera religión, que consiste en servir al prójimo. Ya nos damos cuenta que lo material es poco significativo y que resulta más agradable, más gozoso el poder servir a los demás, porque total, todo es pasajero, todo se queda. Solo el amor al prójimo, empezando por ese que está más cercano a ti, es lo que perdurará para siempre y nos llenará de verdadera alegría. El dragón no puede hacer nada de esto, pero nosotros sí podemos. Si hacemos esto, Satanás no encontrará espacio en nosotros. Dios tendrá todo lo que es de él para gloria
gloria y honra de su nombre nuestra vida. Si Dios hace el trabajo en nosotros, probablemente vengan más pandemias de enfermedades físicas para este mundo. Pero la peor pandemia que mata eternamente habrá sido eliminada de nuestras vidas y estaremos listos para recibir la promesa de Dios. Yo quiero esto para mí y para nuestra humanidad. ¿Y tú qué quieres? Contra este fiero enemigo de la humanidad contamos con el poderoso Dios y su arcángel Miguel junto a sus millares de ángeles para expulsarlo de nuestra vida y de nuestro territorio. Que el Señor nos bendiga a todos y nos cuide en su eterno amor y misericordia. Bendiciones para ti, y quiera Dios que esta pandemia, tanto física como espiritual, sea derrotada en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Si eres de los que te tocó padecer la muerte de un ser querido, recuerda, Dios enjugará tus lágrimas y pronto este dragón de maldad será destruido con todo lo que él representa, y nosotros estaremos al lado de Dios, viviendo ya sin ese enemigo de la humanidad, sino más bien al lado del mejor amigo que puede tener el ser humano. Bendiciones.